Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar esta mañana con Rafael Medina Martínez. Él es escritor mexicano, maestro en estudios internacionales y en estudios de cinematografía, columnista del Universal y otros medios impresos y televisivos, fundador y director de la revista de cine Alfombra Roja, presidente de la Fundación Diplomática Alfonso García Robles AC, que lucha por la paz y el desarme nuclear. Por cierto, Rafael Medina Martínez también está preparado en esa área de las armas nucleares. En el 2017 la UNAM le otorgó la medalla a Alfonso García Robles, es analista, político, se ha desempeñado como funcionario y asesor en diferentes secretarías y dependencias gubernamentales. Entre sus obras escritas sobresalen El enigma de Colosio, Los moralistas de fuego y Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz. Rafael, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, el gusto es mío, qué placer encontrarme con ustedes allá en Tijuana y tu auditorio. Gracias, gracias. Pues hoy vamos a hablar de las cartas de Colosio, esta nueva entrega de Editorial Aguilar, que además tiene un prólogo de Luis Donaldo Colosio Riojas. ¿De qué viene el libro, Rafael? ¿Qué le podemos contar al auditorio respecto a qué se va a encontrar en esta entrega? Bien, pues el libro Las cartas de Colosio es un compendio sobre la correspondencia que Luis Donaldo le mandó a su padre cuando era estudiante en el TEC de Monterrey, en la Universidad de Pensilvania y en el Instituto de Estudios Superiores de Viena, Austria. En estas cartas, todos los lectores podrán encontrar a un joven entusiasta, preocupado por la política nacional que vivía el país en aquel entonces, hablamos de 1970, más o menos en esa década, en la cual él manifestaba una profunda preocupación por los acontecimientos que se suscitaban en aquel entonces, comenzando por la matanza del 68. Hay una carta muy sentida que le escribe a su padre, donde se admira y condena pues los hechos que se suscitaron en la plaza de Tlatelolco. Posteriormente podemos ver a un Luis Donaldo angustiado por la situación que vivía el país en aquel entonces, principalmente en su estado Sonora, cuando destituyen al gobernador de Sonora, Armando Bierlich, por una protesta y una serie de crímenes que se suscitaron en una manifestación de yaquis. Entonces, así sucesivamente podemos ver una persona que desde los 18 años está preocupada por su país y se indigna por los acontecimientos que lastimaban en aquel entonces a la sociedad. ¿Y estas cartas dónde estaban? ¿Cómo las encuentra? Te puedo hablar de tú, ¿verdad? Perdón, pero Claro, por supuesto. pero ¿cómo las encuentras? ¿Cómo tienes acceso a ellas para finalmente lograr este ejercicio que suena, pero no solamente interesantísimo, incluso importante para entender el contexto político de nuestro país, que también pues termina en una tragedia terrible, por cierto, aquí en Tijuana, ¿no? Claro, precisamente. Mire, bueno, pues yo me di a la tarea de investigar muy a fondo la vida de Luis Donaldo, el cual hoy puedo decir que soy el biógrafo oficial de Luis Donaldo Colosio. Así me lo reconoce la familia y sus más allegados. Cuando estaba yo en esta investigación, tuve un acercamiento muy estrecho con su padre, don Luis Colosio, de tal grado que llegamos a tener una amistad en el ámbito intelectual y político, en donde me confió muchos temas familiares, mismos que escribí en un primer libro que publiqué titulado El enigma de Colosio. Cuando este libro iba a salir a la luz, don Luis Colosio me entregó copia de las 50 cartas que su hijo le escribió cuando estaba estudiando fuera de México. De tal manera que me dijo, selecciona las mejores cartas y públicalas en este libro. Cuando yo leí todas las cartas me di cuenta que eran un tesoro invaluable que ponía en mis manos la familia de Luis Donaldo. De tal forma que preferí guardar estas cartas para publicarlas todas juntas en un compendio en su 30 aniversario, como el día de hoy podemos gozar de esta lectura a 30 años de su fallecimiento. Y entonces podemos, por lo que nos adelantas, porque aquí lo interesante es que leamos el libro, las cartas de Colosio, que tengamos a través de este libro acceso a esos textos, Rafael, pero entonces encuentro con este pequeño adelanto que nos estás dando que la figura de Colosio siempre fue coherente, o sea, es decir, si comparamos esto que fue escrito en esta época que nos dices, con sus discursos ya como candidato a la presidencia, sí hay un hilo, sí hay coherencia, sí hay permanencia de esas convicciones. Totalmente, bien lo has descrito. Los testimonios
y la ideología que plasma desde muy joven, en la cual él se estaba formando y estaba creando según sus enseñanzas, sus aprendizajes fuera de su casa y educado en estas universidades, son exactamente los mismos pensamientos y la misma ideología, ya más desarrollada y mucho más sustentada, que él manifestaba cuando era candidato a la presidencia de la República. Es decir, aquí podemos constatar que el Colosio que vimos en campaña era un hombre congruente, era un hombre comprometido con lo que decía. Podemos comprobar que sus dichos, sus propuestas y sus ideas eran fidedignas, no eran producto ni del momento ni de la demagogia. Eran sus pensamientos que desde muy joven él los tenía plasmados y que caminó con ellos hasta llegar al lugar donde estuvo muy cerca de ser el presidente de México. Sin duda que eso es algo que muchos a lo mejor alguna vez nos preguntamos, si esos discursos que eran increíbles y los hemos leído una y otra vez, hay quienes tuvimos la oportunidad de escucharlo o de ver grabaciones, si no eran justamente eso, ¿no? Que Rafael, que bien ya has explicado, que si no eran producto de una campaña, no, ahí hay un fondo muy importante que tú consignas desde esta época. ¿Hay alguna en particular, alguna parte de alguna de estas cartas en particular que tú recuerdes con especial aprecio o emoción? Porque me imagino que has de haber encontrado todo tipo de conceptos, discursos, discursos por decirle de alguna manera, pero de ideas que pudieran pues ser muy representativas de quién era, pero a ti te pregunto, ¿alguna que recuerdes en este momento que te impresionara de manera particular? Bien, pues en realidad, según va evolucionando desde la primera carta en el 68 hasta la última en el 79, podemos constatar, y en lo personal es la carta que más me impacta, es justamente la última cuando la escribe desde un campo de concentración en Austria. Él en ese momento, ahí de una manera muy nostálgica, pero con mucha indignación, le escribe a su padre, diciéndole: condeno todo sistema totalitario que esté en contra de la humanidad, dice. Y siendo un volteriano, aunque siempre respetaré hasta la muerte lo que digas, no puedo estar a favor de la represión humana. Entonces, esta carta es con la que sella el libro, pero también él se manifiesta de una manera humana, humanitaria, en la cual continúa por ese camino durante toda su vida, con esa ideología, con esa postura, hasta llegar a ser candidato a la presidencia de la República, y es ahí donde manifiesta en sus discursos que está en contra del abuso del poder, que está en contra de cualquier expresión que sea callada o de cualquier manifestación que no tenga libertad de expresión. Entonces ahí constata y cierra la última carta de este libro con su último gran discurso que pronunció el 6 de marzo en el Monumento a la Revolución. Este libro, Las Cartas de Colosio, tiene un portal, lascartasdecolosio.com, está disponible en ebook, en audiolibro, edición impresa, es de editorial Aguilar de Penguin Libros, y pues creo que sin duda es una lectura obligada justamente en este 30 aniversario. Rafael, ¿algo que agregar antes de despedirnos? Bien, pues mandarles un abrazo muy afectuoso a todos los bajacalifornianos, especialmente a los tijuanenses. Lamentablemente fue allá en su ciudad donde se suscitó esta lamentable tragedia, en la cual Lomas Taurinas, pues tristemente célebre por este crimen, en el cual yo invito a todos los tijuanenses y bajacalifornianos a que puedan leer este libro y conozcan a fondo la trayectoria, el perfil y el pensamiento de este mexicano, que su único propósito y su única ilusión era transformar al país y llevarlo por sendas nuevas de justicia social. De esta manera, pues yo les agradezco profundamente el que me hayan dado este espacio y quedo a sus órdenes para futuras pláticas, y en un futuro muy cercano estaré por allá presentando este libro, el cual yo les avisaré con tiempo para que nos acompañen. Perfecto, y por acá te veremos, Rafael. Muchísimas gracias mientras tanto por este tiempo y excelente jueves. Buenos días. Buenos días, un placer.
Gracias. luego. Es Rafael Medina Martínez, escritor mexicano, platicándonos de este libro, su libro, Las Cartas de Colosio, en este 30 aniversario. Y le insisto, además lleva un prólogo de Luis Donaldo Colosio Riojas.